En este video veremos electrólisis. La electrólisis se puede definir como un proceso en el que el paso de la corriente eléctrica a través de una disolución o a través de un electrolito fundido da como resultado una reacción de oxidación-reducción redox no espontánea. Los electrodos son la superficie sobre las que tienen lugar las semirreacciones de redox. En los electrodos podemos distinguir un cátodo y un ánodo. Ánodo es el electrodo en el cual se produce la oxidación. Este va conectado al polo positivo de la fuente de corriente, mientras que el cátodo es el electrodo donde se produce la reducción. Este se conecta al polo negativo de la fuente de corriente. Como hemos mencionado, la electrólisis es el proceso en el cual el paso de una corriente eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido produce una reacción redox no espontánea. Dicho proceso se lleva a cabo en una cuba o celda electroquímica que contiene el electrolito disuelto o fundido en el que se sumergen los electrodos conectados a una fuente de corriente continua de la que proceden los electrones. Los electrodos son las superficies sobre las que tienen lugar los procesos redox. El ánodo es el electrodo en el que se produce la oxidación. Este es el electrodo positivo. El cátodo es el electrodo en el que se produce la reducción y este es el electrodo negativo. La electrólisis es un proceso donde la energía eléctrica cambiará a energía química. La electrólisis del agua es el proceso de descomposición de la molécula de H2O, agua, en gases de oxígeno e hidrógeno separados. Se produce a través de una corriente continua conectada a una pila, batería o cualquier equipo de hidrogenación que pasa la energía a un electrolito fundido o disolución acuosa y produce la descomposición. El voltámetro de Hoffman es la técnica que consiste en el uso de 3 tubos cilíndricos de vidrio unidos entre sí, el cual permite la adición del agua y el electrolito en uno de los tubos verticales interiores. En este caso, se coloca un electrodo de platino en la parte inferior de cada uno de los 2 cilindros laterales, generando así una fuente de alimentación de corriente continua. En ocasiones, es posible que el agua requiera de una pequeña cantidad de ácido sulfúrico para mejorar su conductividad. Cuando la corriente pasa por el voltámetro de Hoffman, se genera el oxígeno gaseoso en el electrodo positivo y el hidrógeno gaseoso en el negativo, llevándose a cabo las siguientes reacciones. La reacción anódica o de oxidación es 2 moles de agua en estado líquido originan 1 mol de oxígeno elemental gaseoso más 4 hidrógenos protónicos más 4 electrones. La semirreacción catódica, que es la de reducción, es los 4 hidrógenos protónicos más 4 electrones originan 2 moles de hidrógeno elemental gaseoso, por lo que la reacción total es que a partir de 2 moles de agua en estado líquido, por acción de la electricidad, pasan a formar 1 mol de oxígeno elemental más 2 moles de hidrógeno elemental gaseoso. De esta forma se observa que la cantidad de gas de hidrógeno es mayor que la del oxígeno. Un ejemplo de aplicación de esta es la electrólisis del agua salada y el agua dulce, que se usa en la Estación Espacial Internacional, la cual necesita mantener la atmósfera del lugar en óptimas condiciones y preservar el oxígeno necesario para los astronautas que van a misiones espaciales. Si en una cuba o celda electrolítica que contenga cloruro de litio fundido se introducen 2 electrodos inertes unidos a los 2 polos de una pila de voltaje adecuado, se observa que los cationes de litio son atraídos por el cátodo, que es el electrodo negativo, reduciéndose a átomos neutros al ser menos densos que el cloruro de litio fundido, este flotará. La reacción catódica que se lleva a cabo es que a partir de 2 litios iónicos positivos más 2 electrones se producirán 2 moles de litio elemental.
Los aniones cloro negativos son extraídos por el ánodo, que es el electrodo positivo, y una vez ahí, se oxidan a cloro molecular. La reacción anódica que se lleva a cabo es que a partir de 2 cloros negativos menos 1 menos 2 electrones pasarán a cloro elemental diatómico. La reacción total, por lo tanto, es a partir de 2 moles de cloruro de litio por acción de la electricidad, formarán 2 moles de litio elemental más 1 mol de cloro elemental. La electrodeposición o electrorecubrimiento es el procedimiento para cubrir objetos con una capa fina de otro metal para protegerlos del contacto directo con el ambiente. Para llevarlo a cabo es necesario sumergir la pieza a cubrir en una solución electrolítica que contenga los iones del metal que formarán la capa o recubrimiento. La pieza deberá estar en contacto con una fuente de corriente continua y con un electrodo que cumplirá la función de ánodo y debe ser del metal que corresponda a los iones metálicos del electrolito. Como podemos observar en la figura, tenemos una solución de sulfato de cobre, la cual se disoció en iones de cobre y iones sulfato, por lo que el ánodo es de cobre. El ánodo es el que se oxida, es decir, es el que cede los electrones, llevándose a cabo la reacción anódica de cobre elemental que pasa a cobre iónico más 2 electrones. Dichos electrones fluyen a través del circuito hacia el cátodo, el cual atraerá a los iones positivos de cobre que están en una solución, los cuales se convierten en átomos de cobre por adición de 2 electrones, que son los que se depositarán en la pieza a recubrir, llevándose a cabo la reacción catódica. Cobre iónico más 2 electrones forman cobre elemental. Las reacciones de oxidación y reducción ocurren simultáneamente, pero por separado, pues ocurren en diferentes puntos. La fuente no produce electrones, solo los transporta de un lugar a otro. Así, los electrones que la fuente suministra al cátodo provienen del ánodo. La función de la fuente es elevar la energía potencial de los electrones del cátodo. De esta manera se obtiene el recubrimiento metálico en la pieza. Los procesos electrolíticos implican variables eléctricas que es conveniente revisar. El primero, que es la intensidad de corriente eléctrica, conocido con la letra I, es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico, que se origina por el movimiento de los electrones, y es una medida de la cantidad de carga que pasa por un punto dado en la unidad de tiempo. Este se mide en amperes, conocido con la letra A mayúscula. Su expresión matemática es I, que es igual a Q entre T, donde Q es el valor de la carga expresada en coulombs, T el valor del tiempo expresado en segundos, y la I el valor de la corriente expresada en amperes. Coulomb es la unidad de carga eléctrica, de símbolo C, que equivale a la cantidad de electricidad que transporta una corriente de intensidad de 1 ampere en un segundo. Matemáticamente, Coulomb es igual a 1 ampere por segundo. Otra unidad que utilizaremos es el amperio o ampere, que es la unidad base en el Sistema Internacional de la intensidad de corriente eléctrica. El amperio expresa la intensidad de la corriente en un conductor atravesado en cualquier sección, desde la carga de un coulomb en el tiempo de un segundo. También lo podemos definir en términos de tasa de deposición de plata. El amperio internacional es la intensidad de una corriente que, a través de una solución de nitrato de plata con plata monovalente, deposita en el cátodo 1118 millonésimas de gramo de plata en un segundo, que es igual a 99.985 100 milésimas de ampere, redondeado, esto es igual a 1 ampere. Esta unidad de medida, sin embargo, se considera obsoleta.
Por otro lado, el Faraday es la cantidad de electricidad necesaria para depositar o liberar un equivalente químico de cualquier ion. Faraday es igual a 96.494 Coulomb sobre equivalente, que para fines didácticos se redondeará a 96.500 Coulomb sobre equivalente. Recordemos que un equivalente químico, EQ, también llamado peso equivalente, es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir una mol de producto, y que lo podemos determinar relacionando el peso atómico del elemento y su número de oxidación. Por lo tanto, equivalente químico se calcula matemáticamente con el peso atómico del elemento a depositar entre su número de oxidación. El equivalente electroquímico es la cantidad de sustancia que se deposita o se desprende en una celda electrolítica cuando circula durante un segundo una corriente de 1 amperio. Como para liberar un equivalente químico de un metal se requiere de un Faraday, tenemos entonces que el equivalente electroquímico, conocido con la letra E, es igual al peso equivalente entre Faraday. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.